noches. ¿Cómo Buenas están? noches, Licen. ¿Pasado? Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ok, mis estimados. Entonces, vamos a seguir con la clase que nos corresponde a ciencias naturales. Por favor, el día de hoy, la profe se ha olvidado de lo que han visto la semana pasada. Entonces, vamos a hacer que la profe recuerde qué es lo que vimos la semana pasada. ¿Le van a ayudar a la profe o no? Claro. Listo, muy bien. Claro. Entonces, por favor, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, mi estimada? Mismo la De las reproducción plantas sexual. medicinales Vimos la reproducción, ¿ya? y de las plantas medicinales. De las plantas medicinales, ¿ya? Sobre las células. Eran las células. Sobre la célula, ujú, Seres vivos. correcto. Los seres vivos, ¿qué más? Del anabolismo y catabolismo. Muy bien, el anabolismo y catabolismo, que eran características de los seres. Vivos. Muy de los seres bien. vivos. Aparte del metabolismo, ¿no es cierto? Que se dividía en dos, anabolismo y catabolismo, ¿no es cierto? Aparte de esa característica de los seres vivos, ¿qué otras características vimos o tratamos? De la organización celular y el metabolismo. Ya, muy bien. Me decían que habíamos visto la reproducción. Si es que yo no Sí. estoy mal, en la reproducción habían dos tipos. ¿Cuáles eran? Sexual y asexual. Correcto. Sexual. Muy bien. En la reproducción asexual, ¿cuántos individuos necesitábamos? 23. No. Uno. Uno, correcto, muy bien. Y en la reproducción sexual, ¿cuántos individuos necesitábamos? Dos. Dos. Dos, ¿no es cierto? Muy bien, exacto. Ujú. ¿Ya? Aparte de eso, en la reproducción sexual, ¿había o no había variabilidad genética? No, para mí no. O sea, ¿Ya? Por ahí dicen que no, por ahí dicen que no. sí o no. Sí hay variedad No, genética, Elise. Sí hay variabilidad genética. Ya, entonces, eso quiere decir que en la reproducción asexual, ¿había o no había variabilidad genética? Sí. Sí. Sí había. Ajá. Ok, en esa partecita estamos un poquito confundidos. En la reproducción sexual, como necesitábamos de dos individuos, hay variabilidad genética. Mientras que en la reproducción asexual, como solo se necesita de un individuo, no hay variabilidad genética. ¿Por qué? Porque en la reproducción sexual nos da o nos confieren el papá 23 cromosomas y la mamá otros 23 cromosomas. Es decir, en total, ¿cuántos cromosomas tiene el individuo en sí? 46. 6. Correcto, 46. 46 cromosomas, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Pero, ¿qué pasaba en la reproducción asexual? En la reproducción asexual van a ser clones idénticos a la madre. Por ejemplo, si una estrella de mar se fractura una de sus puntas, va a salir de esa puntita, va a salir otra estrella de mar.
por el mismo hecho de que como no necesita de otro individuo para reproducirse, solo van a ser clones. Es decir, que la variabilidad genética va a ser nula porque no hay variabilidad genética. En cambio, el tiempo va a ser más rápido para reproducción asexual, porque como no necesita encontrar a una pareja, la reproducción de ellos van a ser más rápido. A lo contrario de la reproducción sexual. En la reproducción sexual, hasta encontrar la pareja se demora más, ¿no es cierto? ¿Verdad o mentira? Sí. ¿Verdad? Ah, ¿no es cierto? Correcto, verdad. exactamente. ¿Ya? Entonces, miren, esas eran las diferencias que vendría siendo lo que sería la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Ya? Entonces, muy bien, excelente. Cada una de sus participaciones, muy bien, excelentísimo. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar lo que vendría siendo las clases. Nosotros ya habíamos visto lo que vendría siendo las características que me estaban manifestando y estaban muy bien. ¿Ya? También vimos sobre la organización celular y el metabolismo. Dijimos que habían dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo, lo que acabamos de hablar sobre la reproducción, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la estructura celular. Con ustedes no vimos esto, ¿verdad? No, listen. Ok, muy bien. Listo, excelente. Entonces, la estructura celular. La estructura celular confiere o se vendría siendo parte de la célula, porque aquí nosotros vamos a ver cómo cada una de las diferentes estructuras van a estar encargadas o van a ser especializadas para poder realizar las diferentes funciones. Pero antes de nosotros saber cuáles son las partes o la estructura celular, nosotros tenemos que saber que existen dos tipos de célula. La primera, que es la más antigua y que va a ser incompleta, se la denomina o se la llama célula procariotas. Me preguntarán, profe, ¿y por qué son incompletas? Son incompletas porque no poseen un núcleo definido. Es por eso hecho que van a ser incompletas, ¿ya? Pero nosotros, aparte de que estas son incompletas, son las primeras células en aparecer y dar origen a la vida. Las primeras o los primeros rastros de vida se dieron a través en el océano por las bacterias, ¿ya? Después de haber pasado miles y millones de años, aparecieron las células eucariotas. Las células eucariotas van a ser células ya completas. ¿Por qué, profe? Porque estas células eucariotas contienen lo que vendría siendo el núcleo. En el núcleo va a ser algo muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en este núcleo se va a albergar lo que vendría siendo el ADN. ¿Qué es el ADN? Va a ser todo el material genético que aporta a la célula. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tienen estas células eucariotas? Los tienen las plantas, los animales, incluyéndonos nosotros, los hongos y los protistas. Entonces, ¿cuántos tipos de células ha habido? 4. Dos tipos de células, ¿no es cierto? Dos Sí. tipos de células. ¿Cuáles van a ser las más antiguas? Los cariotas. Muy bien, las Procariotas. procariotas. Ujú. ¿Y quiénes van a ser las más completas? Eucariotas. Correcto. Procariotas. Exacto, muy bien, excelente. Las eucariotas, ¿no es cierto? Ya. Listen, Pero ¿cómo me aparte, dijo ¿sí? Listen, ¿cómo dijo la primera célula? La primera célula se la llama célula procariota.
Ya. Se la llama de esa manera porque es incompleta y es la primera en aparecer. ¿Ya? La segunda era la célula eucariota. Es la más nueva, pongámosle así, y es la más completa. ¿Por qué? Porque ya posee un núcleo definido. ¿Ya? Antes de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que la célula eucariota se va a dividir en dos grandes células, la célula animal y la célula vegetal. En la célula animal, ¿para quién creen que está esta célula? Para los animales. Ya, para los animales y para nosotros ¿estará o no estará? Sí. Sí. Correcto. Sí. Muy bien. ¿Ya? La célula 9. animal, ¿ya? La célula animal siempre va a estar para lo que vendría siendo los animalitos, también los seres humanos, ¿ya? Mientras que la célula vegetal, ¿quiénes creen que la tienen a esta célula? Las plantas. Correcto. Las plantas. Muy bien. Toda la variedad de plantas que existen, ¿no es cierto? Muy bien. Pero aquí hay algo muy importante de estas dos células. Las dos células vendrían siendo que están dentro de la célula eucariota, pero van a tener diferentes partes, pongámosle así. Va a prestar mucha atención a esto que les voy a decir. La primera célula, que va a ser la célula animal, se la va a caracterizar por no poseer pared celular. Esta pared celular va a estar encargada de dar rigidez y de proteger a la célula. Y va a ser llena de celulosa, ¿ya? Pero también en esta célula animal no va a contener cloroplastos. Los cloroplastos solo lo poseen lo que vendría siendo la célula vegetal. Ya van a saber por qué. En la célula animal van a ver muchas vacuolas. Estas vacuolas van a ser pequeñas. Pero, ¿qué va a pasar con la segunda célula, que es la célula vegetal? La célula vegetal se caracteriza por poseer una pared celular. Esta de aquí sí posee una pared celular, es decir, le va a dar rigidez, va a proteger a la célula y va a tener o va a ser llena de celulosa, ¿ya? También va a poseer los cloroplastos. ¿Alguien sabe o más o menos qué se le viene a la mente cuando yo les digo cloroplastos? No le hice. No lo Ya. dicen. Muy bien, yo les explico. Cuando nosotros hablamos de los cloroplastos, solo los van a tener las células vegetales. Los cloroplastos van a ser o van a contener clorofila. La clorofila va a ser ese pigmento verde que tienen las plantitas. Entonces, si nosotros en la célula animal estuvieran presentes los cloroplastos, ¿seríamos de qué color? Verde. Verde. Verde, ¿no es cierto? Exacto, como el Grinch. ¿Ya? Correctísimo. Fuéramos como el Grinch. ¿Ustedes se han visto la película del Grinch o no? Sí. 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 Ah, no es cierto. Fuéramos como el Grinch, ¿ya? Entonces, es por esa razón que la célula animal no contiene cloroplastos o no tiene cloroplastos, pero la célula vegetal sí contiene estos cloroplastos. Lo vuelvo y le repito. Los cloroplastos van a ser o van a estar encargados de dar ese pigmento verde a la planta por el hecho que contienen clorofila, ¿ya? Aparte de contener cloroplastos, también van a estar encargadas de tener lo que vendría siendo una sola vacuola. Esta única vacuola va a ser de gran tamaño y va a ser la que más espacio utilice en la célula vegetal, ¿ya? La diferencia entonces va a ser entre estas dos células es que la una, que va a ser el animal, no posee pared celular, la vegetal sí.
La vegetal posee cloroplastos, la animal no. La animal y la vegetal contienen vacuolas, pero en la animal las vacuolas van a ser más y van a ser pequeñas. Mientras que en la célula vegetal va a haber solo una vacuola y va a ser de gran tamaño y va a ocupar más espacio que los restos de partes de la célula. ¿Ya? Listo. Entonces, esta partecita se comprendió, no se comprendió, se entendió o no se entendió. Un poco Sí, Lisa. Sí, Lisa. ¿Sí? ¿Están seguros? Lisa. Sí. Si no, volvemos a repetir. Un Sí, poco, Lisa, Liz. sí me puede ayudar repitiendo un poquito, porfa. Claro. Sería Claro, bueno, no se Lice, que nos preocupe. ayude repitiendo porque sí me perdí un poco. Listo, no hay ningún problema. ¿Ya? A ver. Nosotros tenemos dos tipos de célula, ¿verdad? Tenemos a las células procariotas y las células eucariotas. Dentro de las células eucariotas existen dos tipos de célula. A ver, vamos a hacer más dinámico esto para que se pueda comprender, ¿ya? Permítame un ratito nada más. A ver. Me dice si logran visualizar la No, presentación. no, A Lice. ver, ahí, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Ahí, no te Ahí sí, escucha. Lisa. Sí, Lisa, ahí está. ¿Sí? Está muy pequeñito. Ok, listo, muy bien. ¿Ya? Entonces, de esta manera, hagámosle así. Nosotros tenemos dos tipos de células, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos a lo que vendría siendo la célula procariota y eucariota. ¿Ya? Dentro de la célula procariota y eucariota, la eucariota, la procariota, pongámosle acá, y la eucariota, pongámosle acá. ¿Ya? Entonces, hasta esta parte se entiende, ¿verdad? Ajá. Sí, Lisa. Sí. Correcto. La procariota se la denomina o se la llama incompleta. A ver, incompleta. ¿Por qué se la llama incompleta? Porque no posee un núcleo verdadero o definido. ¿Ya? Pero también es la primera en aparecer. ¿Ya? Entonces, con esto se entiende lo que es la procariota, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, Lisa. Ahora nosotros vamos con la eucariota. La eucariota es la más completa. Es la más completa. Porque posee un núcleo verdadero. ¿Ya? Les voy a poner entre paréntesis en el núcleo, se va a encontrar el ADN. ¿Ya? ADN. Se va a encontrar el ADN. Esto nos quiere decir, ¿ya? Esto nos quiere decir, caramba. Voy a encontrar, ¿ya?
Eso nos quiere decir las dos células, la célula procariota y la célula eucariota, ¿ya? La primera se la denomina incompleta porque no posee un núcleo verdadero o definido y es la primera en aparecer. La célula eucariota es la más completa porque posee un núcleo verdadero. En el núcleo se va a encontrar el ADN. Y se divide en dos células. En dos células. La primera célula animal y la segunda célula vegetal. ¿Ya? Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Sí, Sí, Licen. sí, le Ya. sabe. Entonces, la célula procariota es incompleta, no tiene un núcleo definido o un núcleo verdadero y va a ser la primera en aparecer. La célula eucariota es la más completa porque posee un núcleo verdadero. En este núcleo se va a encontrar el ADN. Solo en esta célula solo en esta célula eucariota se va a dividir en dos células. La primera célula, que es la animal, y la segunda célula, que es la vegetal. ¿Ya? Entonces, vamos con otro para que podamos comprender. Déjenme, por favor. Ya. Entonces, aquí vamos a poner célula eucariota. ¿Por qué? Porque solo vamos a hablar de ella. ¿Ya? Célula eucariota. ¿Ya? Aquí dijimos que en la célula eucariota se dividía en dos, ¿no es cierto? La célula animal y la célula vegetal. ¿Ya? Listo. En la célula animal nos decía que no posee pared celular. ¿Ya? También nos decía que no tiene cloroplastos. Ariota. ¿Ya? Que no tiene cloroplastos. Pero sí posee vacuolas pequeñas y abundantes. O pongámosles muchas. ¿Ya? Punto. Entonces, la célula animal no posee pared celular, no tiene cloroplastos, pero sí posee vacuolas pequeñas y son muchas. La célula vegetal, en cambio, posee pared celular. ¿Ya? La pared celular le va a dar rigidez a la célula. Le va a dar rigidez a la célula y va a tener celulosa. ¿Ya? Aparte de eso, esta también sí posee los cloroplastos. Los cloroplastos poseen clorofila, que es el pigmento verde de las plantas. ¿Ya? Listo. Pero aparte de eso,
dijimos, ¿ya? Que sí posee una sola vacuola de gran tamaño. Que va a ocupar la mayoría del espacio de la célula. ¿Ya? Entonces, nosotros con esto sabemos que tenemos célula animal y célula vegetal. La célula animal no va a poseer pared celular, tampoco posee cloroplastos. Lo que sí posee son vacuolas pequeñas y muchas. La célula vegetal posee pared celular. Esta pared celular le va a dar rigidez a la célula y va a tener celulosa. Y le da protección. ¿Ya? Sí posee los cloroplastos, porque poseen clorofila, que es el pigmento verde de las plantas. Pero también posee una sola vacuola de gran tamaño que va a ocupar la mayoría del espacio de la célula. ¿Ya? Entonces, miren, con esto quedó mejor comprendida la explicación o todavía repetimos un poquito más. Sí, hoy sí quedó No, mejor la ahí explicación. está bien, Lisen. Gracias. Ok. Está mejor, dicen. Hoy sí nos Listo, aclaró. mis estimados. Y se Excelente. Dice parece, esto, ¿no? Que podemos para guiar. copiar en un cuaderno. Claro, mi estimada. Pueden copiarlos, ¿ya? Ya Tomen listo. captura. Eso, tómenla en capturita. A ver, déjenme, les pongo acá para que le puedan tomar captura primero a este de acá. ¿Me avisan si se visualiza ahí mejor? Sí, Sí, está bien. Ok. Ahí está. Me avisan para cambiar de diapositiva. Por favor, Listen, cámbiale nomás. ya Ok. cámbiale nomás, Lisen. Ya. A ver. ¿Ahí está bien? Sí. Sí, Ok. Gracias, Lisen. Listo. No se gracias, preocupen. Lisen. Ok. Gracias también. ¿Ya? Entonces, miren, es de esa manera como nosotros tenemos a las células y a los diferentes tipos de células. ¿Ya? Ahora sí, por favor, déjenme volver a compartir la presentación. ¿Sí? ¿Logran visualizar la presentación? Sí. Ok. Sí, Lisen. Muy bien. Entonces, esto de la estructura celular quedó comprendido, ¿verdad? Claro. Sí, Lisen. Ya. Muy bien. Sí, licenciada. Aparte de nosotros tener esa explicación, vamos a seguir con los diferentes organelos. Los órganos son las diferentes partes de la célula. Es decir, nosotros en la célula vamos a tener lo que vendría siendo el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático que se va a dividir en dos, el liso y el rugoso, el aparato de Golgi y los lisosomas. ¿Ya? Miren, aquí están los cloroplastos. Les presentan los cloroplastos. ¿Ya? Estas son las mitocondrias. Este va a ser, este de aquí es el núcleo, este de aquí. Y el más grande va a ser el nucleolo. Es el encargado de proteger al núcleo. Aquí va a estar la vacuola. Miren, de este tamaño va a estar en lo que vendría siendo la célula animal. En la célula vegetal va a ser mucho más grande que este tamaño. El aparato de Golgi, miren que aparece aquí, este de aquí. ¿A qué se les asemeja esta imagen? A una mariposa. Más o menos. Ya, puede ser, muy bien. Y el retículo endoplasmático, que tenemos dos tipos, el rugoso
que es este de aquí, y el liso, el de acá. ¿Ya? Miren. Entonces, el núcleo, que es este de aquí, va a ser el control, el centro de control celular. Es como nosotros aquí, ¿cuál es nuestro centro de control en nuestro cuerpo? ¿Cuál creen que sea? Corazón. El corazón, ya. ¿Ustedes creen que sin el cerebro el corazón puede latir o no? No. No. Ya. ¿Ustedes creen que sin el cerebro el riñón puede funcionar bien o no? No. 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 Ya. Entonces, con esta explicación, ¿cuál creen que es nuestro centro de control? El cerebro. Correcto. Muy bien, el cerebro, ¿no es cierto? Exactamente. De esa misma manera es el núcleo. En la célula es el centro de control celular, el que da las órdenes a todo el resto de diferentes partes o organelos. Si yo al momento que les diga partes, ustedes saben que también se los llama o se los puede denominar organelos o también organulos, ¿ya? Entonces ese es el núcleo y lo que va a ser el núcleo. Las mitocondrias, que es esta de acá, van a ser las centrales energéticas. Es decir, como cuando uno está en sus casitas, ¿no es cierto? Y salta el breaker. Si el breaker salta, ¿será que hay luz o no? No. No hay luz. Ya. Es de esa misma manera cómo funcionan las mitocondrias. ¿Por qué? Porque es nuestras centrales energéticas, ¿ya? La que le dan energía a la célula. El retículo endoplasmático, nosotros dijimos que se dividen en dos. Retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Este retículo endoplasmático, que es este de aquí, es el sistema de transporte interno. Digamos así que es como en la ciudad que hay buses, taxis, carros o automóviles o el metro, ¿no es cierto? De esa misma manera es el retículo endoplasmático. Es el sistema de transporte interno, ¿ya? El aparato de Golgi, que es el de aquí, va a ser el que va a ayudar en el empaquetado y distribución en toda la célula, ¿ya? Digamos que es como cuando uno se va al Servientrega, ¿no es cierto? Lo empaquetan y lo distribuyen a donde usted le mande, ¿ya? De esa manera. Y los lisosomas, que por el momento no están aquí, van a ser los encargados de la digestión celular. Digamos que es como el estómago de la célula, el que se encarga de la digestión celular. ¿Ya? Miren, entonces estas partes vendrían siendo los diferentes organelos principales que contiene la célula. Los cloroplastos, que son los de aquí, solo lo van a poseer la célula vegetal, por el hecho que nosotros ya dijimos que tienen clorofila y la clorofila va a dar ese pigmento verde a las plantitas. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió esto de aquí de las partes de la célula? Sí, licenciada. Listo, muy bien. Por último, tenemos lo que vendría siendo la vida como sistema integrado. Nosotros para poder comprender lo que es la vida y los seres vivos, cómo funcionan de manera interrelacionada, formando un sistema complejo y también dinámico. Para saber todo eso teníamos que saber qué es la vida para ustedes, ¿no es cierto? También las características de los seres vivos y de cómo vendrían siendo las partes de la célula y los tipos de células que existen. Entonces, dentro de ello van siempre a estar la integración funcional, es decir, que todas las características de los seres vivos van a estar interconectadas, es decir, que una va a depender de la otra para poder funcionar de manera coordinada. También están las dimensiones biológicas, que vendría siendo la organización celular.
¿ya? Y el metabolismo, que van a ser la base física de la vida. La dimensión adaptativa es lo que aquí nosotros empleamos la homeostasis y también la irritabilidad, que van a ser los que nos van a permitir a los organismos adaptarnos a diferentes cambios en nuestro entorno. Y por último, la continuidad vital va a estar integrado por lo que vendría siendo la reproducción, el crecimiento y el desarrollo, para poder asegurar la presencia de la continuidad de la vida a través del tiempo. ¿Ya? Como una reflexión final, les voy a leer lo que está aquí. La vida es un fenómeno emergente que surge de interacciones complejas de múltiples procesos biológicos. Comprender estas interacciones nos permite apreciar la extraordinaria complejidad y belleza de los seres vivos. ¿Creen que es así o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Exactamente, es de esa manera. Listo, mis estimados. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes, si es que en sus casitas o si es que están en cada uno de sus diferentes trabajos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Se me cuidan muchísimo. Ya nos estamos viendo en las otras clases. Amén, Licen, gracias. Luego, Licen. Gracias, Lisa. Gracias, Lice. Gracias. Mañana. Gracias, Lince. Buenas Gracias, noches. Licen. Gracias, licenciada. Gracias, Licen. Gracias también. ¿De aquí ya no tienen más clases? ¿O sí? No, Licen. Ya no, ya. Ok. Ya no, Licen. Listo.